compañeros, porque algunos estudian acá. Bueno, el día de hoy vengo a hablarles de un tema que es sumamente importante: crecimiento empresarial, emprendimiento. Bueno, en fin, voy a relatarles parte de mi vida, ¿sí? Y cómo poco a poco uno puede lograr conseguir sus sueños. Comienzo con una anécdota. En este año 2014, en el mes de noviembre que acaba de pasar, es el primer año en el cual en el país, en el Perú, se declaró el mes del emprendimiento. De repente algunos de ustedes saben, quizás otros no. La Universidad Católica, Pacífico, San Ignacio de Loyola, el gobierno y varias instituciones se han unido para declarar el mes de noviembre como el mes del emprendimiento. Quiere decir, en el 2015, en noviembre, van a haber una serie de actividades que muchas veces, que cuando uno quiere ir a una universidad, alguna actividad es costosa, cara, y muchos de nosotros no podemos asistir. Obviamente a las buenas universidades los costos son un poquito altos. Bueno, emprendimiento. Emprendimiento es iniciar una acción, elaborar un proyecto, comenzar a hacer algo. ¿Para qué? De repente para crecer económicamente, de repente crecer espiritualmente, crecer para ser exitosos, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando fui a esta charla de emprendimiento, aprendí mucho y de repente, más que aprendí, recordé que poco a poco, desde que era un niño, fui creciendo, fui aprendiendo, y yo creo que desde niño fui emprendedor. Ahora capacito a algunas empresas en crecimiento empresarial. Les voy a relatar paso a paso cómo uno logra alcanzar el éxito. Todo comienza por un sueño. Aquel que sueña alto y se mentaliza, muchas veces de repente toma un poco de tiempo, pero logra alcanzar sus sueños. Mi primer emprendimiento fue cuando era un niño. Trabajé en varias empresas, ¿sí? Pequeños talleres, ¿sí? Varias empresas, pequeños talleres, y de pronto aprendí a elaborar rompecabezas. Bueno, algunos de ustedes de repente en algún momento han utilizado rompecabezas. Pero aprendí a elaborar rompecabezas y aprendí a lijar madera, aprendí a manejar máquinas, a cortar, y de pronto pasaron los años y tenía un taller. Tenía 13, 14 años, tenía yo un taller de rompecabezas. De pronto, mi motivación era por necesidad. Uno lo hace por necesidad, o otros lo hacen por iniciativa, o hay otros que tienen en la vena, en la sangre, el tema de motivación y crecimiento. En ese entonces lo hice por necesidad. Aprendí y tenía mi taller. De pronto yo dije, bueno, con este taller no voy a lograr ser rico, porque como era bien pobre, dije, no, mi motivación va a ser salir de la pobreza. Pero en el colegio, a la par que trabajaba y tenía mi taller, me destacaba en matemáticas. Era bueno en matemáticas. Tal es así que participé en varios concursos de matemáticas. Todos los años participé en varios concursos de matemáticas, menos un año, que fue el tercer año. En el quinto año pertenecía al tercio del colegio, pero no solamente participaba en el concurso de matemáticas, sino también iba a la UCE, representando a mi colegio al Cono Sur, en ese entonces. Pero en ese entonces ya era el quinto año y no tenía nadie que nos dé orientación vocacional, y eso es lo que ahora hago en los colegios, en los quintos. Pero lo bueno que tuve un profesor que de repente, así un poco a lo duro, a lo malo, me dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque yo quería que me dé orientación vocacional. Y yo le dije, quiero ser doctor. ¿Pero para qué? Me dijo esto, ¿para qué vas a ser doctor? Ah, para salir de la pobreza. Y me dijo, no, vas a ser un doctor fracasado, mediocre, y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Primero, no tienes plata, demora 8 años, necesitas A, B, C, D y E motivos. Bueno, no lo tomé a mal. De pronto me dijo, tú eres bueno en matemáticas, porque no estudias ingeniería. Entonces, en ese momento dije, bueno, buen consejo. ¿Y qué hice? Para eso, en quinto año hubo un instituto que se presentó en el colegio y nos hizo un test vocacional. Y yo entré a ese instituto, aprobé, estudié 1 año y medio en puro papel y estudié programación. Hasta ahora me recuerdo el nombre, el instituto se llama Jufel. Y en ese año y medio que pagué y iba a sus clases, por 1 año y medio, creo que por 15 minutos, por única vez agarré una computadora y feliz escribí mi primer programa de computadora. Era una computadora monográfica, ¿sí? Feliz por 15 minutos durante 1 año y medio. Pero después sentí que como que me había un poco tomado el pelo, de repente estafado, ¿sí? El instituto desapareció
y dije, bueno, entonces voy a ser bueno en computación. Agarré y me inscribí, creo que en todos los institutos que hay por acá. CIMAS, IDAP, Metropolitano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la par, yo me preparaba en matemáticas. Mi objetivo era entrar a la UNI. Y como en ese entonces era bueno, entonces me matriculé en la Academia CUNY. La Academia CUNY quedaba dentro de la UNI. Y no era tan malo. Me esforzaba, y había gente muy buena, pero muy buena. Tal vez así que entraban en los baños sin ver escribir tonterías, se escribían ecuaciones en el baño. Entonces, yo iba y mejoraba, pero lamentablemente en esos años el Perú sufrió uno de sus 10 años más catastróficos, el terrorismo. Y entonces era mi objetivo entrar a la UNI. Mis padres eran de provincia, de Ayacucho, viajaron y perdieron todo. ¿Sabes? Así que yo no pude postular a la UNI. Me frustré por unos meses. Dije, ese era mi sueño. Pero, como yo soy grande, tuve la suerte de que alguien me dijo, pero mira, ya has trabajado en varias cosas y vas a regresar a lo mismo, vas a ser pobre, vas a seguir siendo pobre. ¿Qué hice? Por ahí entré a trabajar en la Avícola San Fernando. Fue la primera empresa, corporación que entré a trabajar, y entonces en ese entonces en la Avícola San Fernando venía un proceso de reestructuración. Entré a la Avícola San Fernando desde lo más bajo y fui ascendiendo, creciendo, y por ahí entré a una universidad. Dije, algún día me van a dar mi patadita en el trasero y voy a perder todo. Entonces, entré a una universidad, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, y ahí aprendí algo que de repente muchos de ustedes ya lo saben, quizás otros no. En esa universidad brillaban los profesores buenos. ¿Pero por qué brillaban los profesores buenos? Solamente yo me acuerdo hasta ahora de 2, Hiroyasu, que era bueno en análisis matemático, y el profesor Vega, que era bueno en lengua. Bueno, pero bueno. Pasó el tiempo y después, por cuestiones de la vida, tuve la suerte de entrar a la Universidad San Ignacio de Loyola. Y me cambió la vida. ¿Por qué me cambió la vida? Porque en esa universidad era al revés. Ahí no brillaban los buenos, ahí brillaban los malos. Porque casi todos eran buenos. Eran buenos. Tal es así que tú entrabas a un curso y yo, que era bueno en matemáticas, pues me sentí un alumno común y corriente. Bueno, competía con quién, con alumnos del Newton, del Markham, Inmaculada, etc. Pero me seguí preparando. Entonces, tuve la suerte de entrar en esta buena universidad, y ahí también les voy a hablar un poquito de universidad para después entrar a la parte empresarial. Hay muchas universidades buenas en el país. La UPC, ESAN, la Universidad del Pacífico, la Privada del Norte, Católica, Lima, etcétera, ¿sí? Pero dentro de todas las universidades es bueno tener una buena opinión. Es muy bueno tener una buena opinión de una persona que sea exitosa. Yo estoy rumbo al éxito. Entonces, uno para lograr metas tiene que prepararse. Como están ustedes ahora acá. De repente algunos de ustedes son jóvenes, otros están en la academia, otros en la universidad, otros ya son profesionales, otros ya son empresarios. Tuve la suerte que me fui preparando, y en esta universidad las pensiones eran bien caras. La más cara era $1.250 cada 20 días, y la más barata era $275 a $250 cada 20 días. Tuve la suerte que ingresé, no era muy malo en matemática, y lo llamo suerte porque, matemáticamente hablando, porque estudio ingeniería, la suerte como que existe y no existe. Suerte, matemáticamente hablando, es igual al 0,000000001%. Y el que espera la suerte va a seguir esperando por mucho tiempo. Pero hay cosas y momentos en el tiempo de nuestra vida que uno le llama suerte. Entonces, entré a la universidad, pero si me comparo, y en retrospectiva con respecto a hoy, regreso, ¿qué hubiese sido si hubiese entrado a otra universidad? Hay muy buenas universidades que te enseñan muy bien, buenos profesores, catedráticos, gente muy buena. Pero ¿qué pasa si en San Ignacio de Loyola no me hubiesen enseñado inglés? Es prepararte. Si en una universidad me hubiesen dicho, mira, vas a estudiar esta carrera de ingeniería, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, pero el inglés fue el que vas en el Instituto de Idiomas de la universidad. Me mataba. ¿Por qué? Porque pagar esa cuota que yo pagaba, porque me pusieron la categoría más baja y para mí era ahorcarme, pero hice el esfuerzo económico, entonces el curso de inglés era un curso más de la lista.
me fui preparando, y como les comenté, ya había entrado a la Vico de San Fernando, por ahí como me fui preparando, entré a Ferreiros, en la línea Starline, en la naviera, después entré en los modos, de dealer de Volkswagen en el país, ¿sí? Y hasta fui un año profesor de un instituto, sí. Fui un año profesor de un instituto, pero ¿qué enseñaba a los alumnos? Me enseñaba computación y programación, pero yo no era profesor. Orientar como profesor en CICE, desplacé muchos profesores. Entonces, tuve la suerte de que como ya me estaba preparando, postulé a un trabajo en Estados Unidos. El programa existe, y el programa es un programa común y corriente en todititas las universidades privadas. En las nacionales de repente no lo conocen mucho, porque no se difunde, pero ese programa es para cualquier instituto o universidad, sea nacional o privada. Obviamente tienen que ustedes cumplir los requisitos. Postulé a un puesto, el programa se llama Work and Travel, ¿sí? Y me aceptaron. El examen obviamente era en inglés. Me aceptaron, y justo en ese año era, bueno, muchos de repente por la fecha se van a acordar, September 11, ¿sí? En el año que tumbaron las Torres Gemelas. Yo postulé, obviamente postulé un poquito antes y me aceptaron en Estados Unidos. Viajé porque ya sabía inglés. Y cuando me presenté en la embajada, ¿sí? Rompí un paradigma. De repente ustedes saben que es un paradigma, y muchos de ustedes sí, otros no. Pero paradigmas son patrones, modelos, o las reglas, ¿sí? Te lo rigen. Pero un paradigma te sirve en una determinada etapa de tu vida o un determinado tiempo. Y la idea es que si ustedes rompen un paradigma, pues ustedes crecen y avanzan. Y si rompen un paradigma grande, pues se hacen famosos y millonarios, exitosos obviamente. Entonces, postulé, llegué a Estados Unidos y trabajé como 5 meses en el Best Western World. Trabajé en el área de mantenimiento. Hice instalaciones de televisores, teléfonos, computadoras, aire acondicionado, y cuando no había que instalar nos mandaban a pintar. Pero una ventaja fue que cuando me entrevistaron, como mi inglés no era muy bueno, yo a todos decía yes. Y cuando llegué a Estados Unidos, mi inglés no era tan bueno. Tal vez así que un día me perdí en Nueva York con un amigo que no sé cómo habría llegado si mi inglés era intermedio, si mi inglés no era tan bueno. Entonces un día nos perdimos, fuimos a cenar a Nueva York y de pronto regresando encontramos entre nosotros a un americano y le digo, would you help us please? Y la persona no nos entendía. Y le repito, would you help us please? Y de repente me dice, oye chico, si me hablas en español yo te entiendo, era un latino. Entonces nos causó gracia y en ese momento dije, bueno, mi inglés no es tan malo, pero sí es malo. Entonces tenía que practicarlo. De ahí viajé a Virginia, me entrevistaron ya personalmente mis empleadores, y lo que hice fue aprender a prepararme, aprender, conversar, aprender, y a todo también le decía así. Y ahí es donde aprendí realmente a hablar inglés. Pero en la universidad me prepararon. Lo más complicado en Estados Unidos es entender a un moreno. De repente algunos de ustedes que saben inglés, si ustedes dicen, ¿qué te pasa? Y la frase de what's up, ¿qué te pasa, hombre? What's man? Entonces los morenos dicen, what's man? Y tú no lo entiendes. Pero con el tiempo aprendes. Y lo bueno de esta etapa, sí, fue que en la Universidad de San Ignacio de Loyola, antes en Loyola era la universidad que forma empresarios. Pero lo bueno también de todo esto es que yo me la creí, porque cuando llegué a Estados Unidos dije, regreso al Perú, voy a abrir mi empresa. Pero para eso yo les estaba hablando de emprendimiento. Regreso un poquito atrás. Ya había hecho algo de emprendimiento, alguna vez había abierto un taller de rompecabezas, ¿sí? Después, cuando regresé, tenía unos amigos que los veía ensayando, tocaban una canción, otra canción, eran como 8 o 10 personas. Y de pronto, un amigo me lleva, porque era amigo de uno de ellos, y a mí me gusta la música, no soy músico, y les digo, ¿pero en cuánto tiempo piensan salir? En 8 meses, un año salimos a tocar. Yo digo, pero no es mucho tiempo, si son buenos. Es que, no, ese es el tiempo, me dijo el director musical en ese entonces. Y yo le digo, pero no necesitas un manager. ¿Quién va a ser? Yo puedo ser su manager, les digo. ¿Estás seguro? Pero no sabes de música. Me gusta la música que a ti te gusta, y puedes enseñarme y yo también te enseño. Y fui el manager, y en 1 mes y medio, 2 meses, salimos a tocar. No 10 personas, sino salimos 18.
La orquesta lo llamábamos Son del Barrio. Pero ¿qué hicimos? Jalé a gente del colegio que tocaba trompeta, de la banda los jalé a la gente de la parroquia, la gente que tenía muy bonita voz, chicas y chicos, y jalé a un baterista, jalé a gente y completamos 18 personas. Y salimos como orquesta. Hasta nos apadrinó el alcalde de Villa María de Triunfo. Y nuestro mayor contrato fue en el RIMA, y fue tocando salsa. Tocar salsa es lo más complicado que hay, ¿sí? Y el guitarrista que tocaba cumbia o chicha era un moreno alto, Ismael Mina, y me decía: Héctor, ¿tú me estás obligando a que toque chicha o cumbia? Mira, yo soy negro, me decía, en mi sangre corre la salsa, no la chicha, me decía. Pero y aprendió a tocar también varios géneros. Y ese fue mi segundo emprendimiento, una orquesta. Pero ahí también aprendí otra cosa. El comunismo, de repente para algunos sea bueno, pero yo pienso que el comunismo no es bueno. ¿Por qué? Cuando teníamos la orquesta, yo dije, como todos somos amigos, si nos cobramos 500 soles entre 18 o entre 20, si cobramos 600 soles entre 18 y 20, y nuestro contrato más alto era 2.000 soles, entre 18 y entre 20, y no es así no es la vida. ¿Por qué? Porque hay algunos que se esfuerzan más, unos que tienen mayor calidad, unos que se superan, y el comunismo no funciona. Es más, yo trataba de dirigirlos, pero todos tenían voz y voto, y no, en toda organización yo creo que debe haber un líder, o algunos líderes, pero no todos pueden ser. Y es así la vida, es como una casa, el papá y la mamá, ¿sí? Son los que dan el ejemplo y los que crían. Igualito en una empresa, el gerente o el directorio, que son los que dirigen a la empresa. Igual, fue mi segundo emprendimiento. Llegamos a tocar en varias instituciones, ¿sí? Con contratos, y después lo dejé porque el comunismo no es bueno. Tercer emprendimiento. En algún momento yo ya había hecho emprendimientos y entonces dije, voy a abrir una empresa. Y abrí una empresa, pero de informática. Comencé de cero. Comencé arreglando computadoras y muchos de mis amigos me decían: Héctor, tú estás loco. Has estudiado en San Ignacio de Loyola y vas a arreglar computadoras. Y mi objetivo era tener mi empresa. ¿Y por qué? Tenía un temor. Yo decía, de repente llego a los 30 años, 35, 40, me da mi patadita en el trocito y me botan, ¿y qué hago? No. Entonces comencé a construir lo que iba a ser la empresa Peruvian Digital, que es para la cual trabajo actualmente y soy socio. Comencé de abajo, 2002, 2003, 2004, 2005, y en paralelo abrí otra empresa. Eso es emprender, dar el primer paso. De repente vas a fracasar, como fracasé cuando tenía mi taller. Sí, lo cerré porque no fue exitoso, como fracasé cuando de repente tenía la orquesta, no fui exitoso, pero sí les enseñé a los que trabajaban conmigo que las cosas se pueden hacer. Abrí una empresa textil y yo no sabía coser, y me llené hasta de 30 máquinas. Empecé a hacer prendas para John Holden, para Pioneer, para Ripley, para la Cuculí, que es una empresa para la cual actualmente trabajo, ¿sí? Y empezamos a hacer servicio. Y llegó un momento en el 2000, creo que 4 o 5, no me acuerdo muy bien, empecé a exportar prendas propias. ¿A dónde? A Venezuela. Obviamente en ese entonces Chávez no era lo que era Chávez. Chávez todavía estaba vivo, pero no era lo que era Chávez. La desgracia que hizo en Venezuela. Bueno, hablar de política es malo, religión a veces también, pero a veces es necesario. Entonces empecé a importar productos propios a Venezuela y me fui a la quiebra. Perdí como $20.000. ¿Pero por qué perdí? Empecé a hacer un servicio, 2 servicios, 3 servicios, pero de servicio no se vive. El servicio es para aprender. Eso es lo que yo aprendí en la vida. Pero empecé a hacer prenda propia. Y justo cuando envío el cargamento más alto a Venezuela, se cae el puente de La Guaira. En la costa de Venezuela hay un puente de La Guaira que une, ¿sí?, la costa con Caracas. Se cayó el puente. Perdí $20.000. Las empresas que eran muy grandes buscaban una alternativa de ir, sí, pero era algo que era 15 minutos en llegar. Por ejemplo, desde el aeropuerto a Lima, 15 minutos y no hay tráfico, era pasar las 5 horas, y la gente que podía lo pagaba porque era una zona peligrosa. Yo fui a Venezuela a hacer algo, pero solamente fui a aprender que eso era un fracaso. Pero aprendí. Entonces, ¿cuál es el rumbo al éxito? El rumbo al éxito es que tú emprende, vas a fracasar, pero cuando fracases, levántate y emprende de nuevo. Obviamente tus objetivos la próxima tienen que ser más altos y más altos cada vez. Esa es la idea.
la idea de emprender. Bueno, regresé y perdí. Entonces dije, bueno, como ya mis sueños era también en paralelo hacer Perú Bien Digital, lo que es actualmente la empresa, le di al 100%. Otro tip para un emprendedor: si tú conoces tu misión, ¿sí?, tienes que definir también tu visión. ¿Qué es misión? Es como cuando voy a las conferencias o les doy a los jóvenes que están en quinto año: misión es tu vocación, misión es en qué eres bueno. Si tú logras saber cuál es tu vocación, en qué eres bueno, ¿sí?, básicamente ya tienes el primer paso al éxito. ¿Por qué? Porque si tú de repente me hubiese puesto a estudiar medicina, hubiese sido un médico mediocre o fracasado, o no lo hubiese terminado. Pero no necesariamente terminado para llegar al éxito. Le digo de repente, no lo hice, ¿sí? Pero suerte que me metí en matemáticas y me metí en informática, aunque mi primer instituto donde estudié no fue el gran instituto, pero me enseñó un montón. Y cuando llegué a Estados Unidos validé lo que me había enseñado en la universidad. Validé, ¿por qué? Porque la universidad era buena y los cursos que me habían dado eran buenos. ¿Cómo lo validé? Estando en la universidad también dije, bueno, puedo quedar en Estados Unidos. Estaba trabajando, pero ahí se trabajó solamente 5 días y se trabajó 8 horas. Y a los meses me compré mi primer auto. Y estaba en Estados Unidos con auto. Y fui a la Virginia como Health University. Y validé mis conocimientos. Y me dijeron, sí, te puedes pasar de la Universidad San Ignacio a la Virginia como Health University. Solamente que el pequeño detalle era que tenía que tener $375,000. Obviamente no lo tenía. Y dije, bueno, regreso a mi querido Perú. Entonces regresé y la historia, como les conté, pero yo seguía avanzando, y después de unos años fundamos en el 2009 Perú Bien Digital como empresa. Ya teníamos nuestros 10, 15 clientes, felices porque teníamos 10, 15 clientes, ¿sí?, en el 2009. Ahorita estamos en el 2014, llevamos 5 años, y en 5 años una empresa recién es un bebé. Es un bebé. Las empresas, el 40% de las empresas que se crean en el primer año mueren. ¿Sí? El 40%. En los 2 o 3 años el 60%. ¿Sí? Y después, a los 10 años, dice la estadística, de repente el 5% lo logra. Yo todavía no lo he logrado, pero Perú Bien Digital es un bebé y ya tenemos un poquito más de 100 empresas. 100 empresas para las cuales trabajamos, innovamos, y tecnología es bonito. Y la analogía es esta. Adicionalmente, que me fui preparando, fui a Estados Unidos, regresé, y actualmente me sigo preparando. Casualidad de la vida. Si ustedes de repente escogen su vocación o logran encontrar su vocación, ¿sí?, pues a los jóvenes, trátense una meta. Ya les expliqué lo que es misión. Misión empresarialmente hablando. Misión es en qué buena es la empresa, ¿sí?, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades de la empresa. Pero misión también es definir la cancha. ¿Qué significa definir la cancha? Es saber dónde y qué terreno va a estar la empresa para no salirse de la misión, ¿sí? No salirse de la misión. Un ejemplo, hay una empresa multinacional, Exxon, hidrocarburos, hace años, hidrocarburos, Exxon, multinacional, millonaria, se puso a fabricar computadoras. Y a los 5 años decidió cerrarlo porque fue un fracaso. Se salió de su misión, ¿sí? Perdieron millones y lo vendieron a un monto irrisorio. Entonces la empresa que sepa definir su misión, tiene que son buenos, sus fortalezas, sus debilidades, lo que les toca es, como los chicos que salen de quinto año, tienes su misión, ahora definir tu visión. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo te ves en 5 años? Pero eso es para los estudiantes, para los empresarios. Tú tienes tu empresa, define bien tu visión, tienes que saber lo que es tu misión, tienes que saber lo que es tu misión. Si sabes cuál es tu misión, entonces define tu visión, cómo te ves en 5 o 10 años. Emprender es difícil. Muchos de nosotros somos profesionales, ¿sí? Pero lamentablemente en el país nos educan para ser empleados, pero hay algunas universidades que no forman para ser emprendedores, empresarios. Pero no es malo saber que uno lo educaron para ser empleado, pero tú te tienes que educar sí o sí, porque es prepararte para la vida. Antes, yo aprendí por algunos profesores la suerte. La suerte es estar, digamos que este es el eje de la Y y este es el eje de las X,
¿sí? Estar en el lugar adecuado y en el momento indicado. Si estás ahí, pues estás con suerte. Pero los tiempos cambian. Ya no solo basta estar en el lugar adecuado y en el momento indicado. Tienes que estar preparados para la suerte. ¿Y preparado qué significa? Estudiar, ¿sí? Entrar en instituciones como el TEA. Yo, de repente, ¿cómo llegué al TEA? Un amigo que yo más o menos lo motivaba para que crezca, ¿sí? Y me dice, ya lo estoy haciendo. ¿Dónde? Me dice, me he matriculado en el TEA. Y de repente, hace 2 sábados, le digo, a ver, vamos a ver, incrédulo yo, me hizo pasar y me gustó y me quedé. Creo que recién tengo 2 clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero aprender. ¿Aprender qué? Aprender a hablar en público. Yo preparo a algunos empresarios. Antes de entrar al TEA, dictaba conferencias en los colegios. Pero el TEA te enseña la forma de cómo hacerlo. Pero solamente eso que es prepararte, porque en algún momento de tu vida la vas a necesitar. Y si lo utilizas, de repente es tu lanzamiento, ¿qué? Al éxito. Eso es. Tienes que prepararte en la vida. Entonces, regresando, en el 2009, Perú Vía Digital ya tiene 5 años, pero aquellos jóvenes, ¿sí?, que todavía se están educando, les comento que en el 2009, en paralelo, en Estados Unidos, cosas del destino, se creó una universidad, la Universidad de la Singularidad. De repente usted dice, ¿pero por qué me habla de esa universidad? Es nueva, 2009 también se creó. La Singular University. Pero ¿quiénes lo crearon? De repente algunos de ustedes saben, quizás otros que no saben. Lo creó Google. Google prácticamente su tendencia de crecimiento, su escala de crecimiento es alta, ¿sí? Es una empresa millonaria Google actualmente. Y lo hicieron unos alumnos emprendedores. Pero Google, ¿con quién? Lo ha hecho con la NASA. Ustedes, me imagino, algunos de ustedes saben qué es la NASA. Investigación, tecnología de punta, etc. Entonces la Singular University lo crearon Google y la NASA. Lo crearon y ya tienen 5 años. Pero para los jóvenes, ¿cuál es el mensaje con respecto a esta universidad? Que de repente ustedes se pueden orientar. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llegar hasta donde quiera. Obviamente en Estados Unidos las universidades nacionales son las mejores. Acá es al revés. Acá las particulares son las mejores. Pero hay nacionales muy buenas, como la San Marcos, la UNI y etc. Entonces, se crea esta universidad, pero sobre 4 pilares. 4 pilares. Y es sobre las carreras del futuro. Muchos, de repente, ustedes en 20 años o 30 años van a trabajar o van a conocer carreras que todavía no se inventan. ¿Y cuáles son los 4 pilares de la Singular University? 1 es la nanotecnología. De repente ustedes ya han escuchado hablar de la nanotecnología, ¿sí? Del átomo. Pero el átomo también se divide, ¿no? Protones, neutrones y electrones. Pero también se puede dividir, sí. Lo más íntimo del átomo es el quantum. Y sobre todo ese tema tecnológico, microscópico, ¿sí?, son las carreras que enseña la Singular University sobre la nanotecnología. Y es todo un mundo la nanotecnología. ¿Okay? De repente acá Perú quizás tendrá alguna universidad que lo haga. No sé si en 5 años, 10 años, en 50 años, no lo sé. Pero cuando yo fui a Estados Unidos me di cuenta que nosotros estábamos atrasados unos 50 años. Nanotecnología. La otra, la biotecnología. ¿Sí? La biotecnología también se centra en la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué busca el ser humano? ¿No morir o no envejecer? De repente, no envejecer, porque morir de repente yo salgo y por ahí se choca mi auto y muero, ya no se puede hacer nada. Pero no envejecer sí puede estar en control de cada uno de ustedes. ¿Y por qué esta universidad se centra en la biotecnología? El organismo produce 2 tipos de células que no envejecen. ¿Cuáles son? Una de ellas son los espermatozoides. El hombre al que es viejo también lo produce. ¿Sí? Es una de ellas. Y la otra, ¿qué es? La célula de cáncer. No envejecen, nos matan. Y sobre todo ese tema que es muy amplio, ¿sí? La Singular University tiene sus carreras. La otra, la cognotecnología. La cognotecnología habla sobre qué? La mente, el cerebro. ¿Sí? Nosotros nacemos con ¿cuántos? 100.000 millones de neuronas. ¿A los cuántos años está formado el cerebro? A los 5 años. ¿Sí? A los 5 años. A partir de los 12 años se mueren 12.000 neuronas por día.
a partir de los 5 años. ¿A los cuántos años el cuerpo humano está completo? A los 20, 21 años. De repente algunos jóvenes dicen, no, a los 30, es la flor de la vida, ¿no? No, a los 20, 21. A los 20, 21. Después que viene, ¿sí? Estás en bajada ya. Así es la vida, así es el ciclo de la vida. Creces, ¿sí? Es el ciclo de la vida. La idea es no desaprovechar el tiempo. ¿Ok? Entonces todo lo que es con tecnología, ¿sí? También está esa rama de las carreras, ¿sí? Y por último, la infotecnología. Y esa es mi carrera. Estudié ingeniería informática, ¿sí? Abrí la empresa y nuestra empresa también ha pasado por etapas. Primero la formalización. Lamentablemente en el país no puedes entrar a formalizarte de plano, excepto que no tengas un dinero fuerte. El IGB es muy alto, el 18%. En Estados Unidos el IGB más caro es el 7%. Acá es el 18%, te mata. Pero es nuestra realidad. La idea es superarlo nada más, ¿sí? Entonces, la idea es superarlo y nosotros pasamos por etapas, tenemos nuestro producto, un sistema, y ya lo pasamos a otra versión, y ahora en esta etapa, en el 2014, nuestra siguiente visión es en unos años liderar el mercado de tecnología en Latinoamérica. Es una visión bien ambiciosa, pero sí se puede. Sí se puede, porque todo está en la mente, todo está en ustedes. Si ustedes tienen un sueño, conoces su visión, en qué son buenos, pues trázate tu visión. Y cuando te traces tu visión, ¿sí? No dejes que un tercero mate tus sueños. ¿A qué me refiero que un tercero mate tus sueños? Cuando le pides consejo, pídele consejo a alguien exitoso. Les cuento una historia. En algún momento yo estaba en la universidad y de hecho no tenía ningún celular. Todos mis amigos tenían celulares, autos. En las vacaciones iban a Cancún, regresaban inyectados y me decían, ¿y dónde te has ido? Ah, detrás del cerro de Villa María. Entonces, pasa el tiempo y una empresa me contrata y tengo la suerte de que me da el mejor celular que había en el país. Bueno, en ese entonces la empresa Nextel era la mejor y hasta los grandes se caen. Entonces, y un amigo me dice, Cholo, ese celular es mucho para ti. Yo como amigo le sonreí, una broma, pasa el tiempo y le digo a mis amigos, regreso al barrio y les digo, ¿sabes qué? Me voy a comprar un auto. Y me dicen, ¿qué auto? Un Ford. Pocos todavía le digo el modelo. Y de nuevo mi amigo me dice, Chulo, pero ese auto es mucho para ti. Cómprate un Toyota, un pico más económico, ¿no? De pronto otro amigo me dice, pero un ratito, ¿tú sabes de autos? No. ¿Tú eres mecánico? No. ¿Tu familia está en el rubro automotriz? No. Entonces, ¿cómo opinas? A eso me refiero con que no dejen que un tercero mate sus sueños. Si tú tienes un sueño, valídalo con alguien exitoso. De repente, no sé, pues eres farmacéutico, con alguien que esté en el rubro. Eres ingeniero en informática, pero ya con alguien que esté en el rubro. Quieres ser músico, exitoso, pues con un músico, pero no con cualquier músico, con el mejor. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Y otra cosa que aprendí también para el crecimiento empresarial es cambiar la mentalidad también en el sentido de que en este país los vendedores no son muy buenos, no son muy bien vistos. Imagínense en un tercer ciclo de la universidad, imagínense que todos estamos en San Ignacio, gente que viene en Mitos del Marca, de la Inmaculada, y de pronto yo estaba sentado ahí, imagínense que yo llego, o un vendedor llega y le dice, a ver, ¿quiénes ustedes van a ser ingenieros? Y muchos levantarían la mano. ¿Quiénes van a ser médicos? Y muchos levantarían la mano. Economistas, ya está. Y de repente dicen, ¿y quiénes van a ser vendedores? Y de pronto todos se quedarían callados, o de repente algunos sí. Y por ahí que alguien diría, uy, estás equivocado de universidad, ¿sí? Pero esto es un paradigma. Uno, cuando tiene 16, 21 años, 25, 30, saca su maestría, su doctorado, que tiene su cartón, su título. Y en ese momento, ¿a dónde sale? Sale al mundo empresarial, al mundo laboral, toca las puertas de las empresas y que vende su currículum, ¿sí? Vende su currículum, su conocimiento. Entonces, el ser vendedor es importantísimo. Ahora, ¿por qué es importante ser vendedor? Imagínense, ustedes de repente han escuchado hablar de Thomas Alva Edison, ¿sí? Thomas Alva Edison, que descubrió el filamento de carbono para hacer la bombilla de luz incandescente, poco, ¿cierto? Exitoso, millonario, fundó General Electric. Eso fue el lado positivo.
Pero ¿qué hizo Tomás Alva Edison? En algún momento, un notable físico le escribe, de Inglaterra le escribe a Tomás Alva Edison una carta y le dice: Tomás Alva Edison, yo conozco dos grandes hombres e inteligentes, uno de ellos eres tú, le dice. Entonces, Tomás Alva Edison lee, le dio el orgullo y le dice: y el otro es Nikola Tesla. ¿Ustedes han escuchado hablar de Nikola Tesla? Sí. ¿Sí? Y Nikola Tesla era el otro. Pero Nikola Tesla no era vendedor. Nikola Tesla viaja a Estados Unidos, ¿sí? Le ayuda a Tomás Alva Edison en sus proyectos, y de pronto Tomás Alva Edison ve la potencialidad de Nikola Tesla, ¿sí? Y le dice: si me ayudas a lograr, a conseguir el éxito en mi proyecto, te doy $50,000. Nikola Tesla, que era un genio, ¿sí? Pero no era vendedor, era genio. Agarra y se enfoca y le ayuda y logra el objetivo. El resto es historia. Ya saben que Alva Edison, millonario, ¿sí? Y cuando Nikola Tesla le dice: logramos el objetivo que nos trazamos, los $50,000, y Tomás Alva Edison le dice: oye, tú no conoces los chistes americanos o las bromas americanas, ¿sí? Y se frustró Nikola Tesla, como cualquiera de nosotros. ¿Qué hizo? Se retiró, empezó a lavar platos, a trabajar en restaurantes, y de pronto de nuevo retomó su proyecto. Su proyecto lo retomó, y con más fuerza, y con más fuerza, y con más fuerza. Y por ahí que la bombilla se basa en la energía continua, y la energía continua es más cara que la energía alterna. Pero Nikola Tesla descubre la energía alterna, y gracias a Nikola Tesla tenemos las grandes torres para llevar la energía eléctrica de una ciudad a otra. ¿Sí? Esa es energía alterna. Y miren la mediocridad, pequeños detalles de Alva Edison, que al ver que estaba siendo exitoso Nikola Tesla, agarra y fabrica elabora una silla eléctrica con energía alterna, y públicamente mata animales diciendo que esa energía es mala, tratando de hundirlo. Bueno, la historia lo juzgará, pero Alva Edison es Alva Edison, Nikola Tesla es Nikola Tesla, pero Nikola Tesla no era buen vendedor. Lo importante de ser vendedor: si Nikola Tesla hubiese sido un buen vendedor, otra sería de su historia. Murió Nikola Tesla, desapareció todo, no dejó herederos y nada. Entonces, en la vida es importante ser vendedor. Y para terminar, entré al taller de expresión artística para aprender. Estoy aprendiendo, ¿sí? Y espero que el regalo que les he dado observen como regalo, lo practiquen como regalo, y si de repente en algo les sirve, o en algún momento de su vida alguno de ustedes necesita una orientación, me puede buscar. Yo trabajo en la empresa Peruviana Digital, a algunos de ustedes les voy a dar una tarjeta, pero igualito voy a seguir asistiendo al taller de expresión artística porque quiero aprender más, aprender a desenvolverme, y esto va a ser una etapa más para llegar al éxito. Gracias.